Buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. ¿Cómo están? Bueno, la historia que te vamos a contar hoy transcurre en el año, no sé en qué año transcurre, pero fue hace varios años, cuando vivíamos en Ojo de Agua, la finca. En la época, voy a comenzar por ahí. En la época en que yo te conté que cuidaba las cabras arriba del monte, que nos mandamos a hacer esa aventura, eh, en esa época yo subía mucho a caballo. Durante varios meses yo cuidé un caballo que era de un conocido, de una conocida, y bueno, lo tenía yo, lo cuidaba mucho, le daba de comer muy bien, hice una conexión re linda con ese caballo, y la cuestión era que la dueña de ese momento del caballo, en realidad, ella hacía lo que podía. Ya estaba grande, no lo podía montar, Era y potro, caballo. eso, Ujú. era era padrillo, o sea, no estaba capado y esos animales tienen mucha más energía que uno que está capado, por supuesto. Y entonces ella no lo podía montar y encima como ya ella no tenía fuerza como para maniobrar el caballo tampoco, lo tenía que dejar atado. Y en la casa no tenía espacio, por lo tanto, cuando lo tenía la dueña, el caballo estaba atado a un árbol durante 2 o 3 meses quizá, sin que nadie lo ande. Imagínate acumulando toda esa energía, obviamente que el caballo no lo hacía bien. Entonces, bueno, me lo llevé yo para el campo, yo lo andaba todos los días, le daba de comer muy bien, me lo llevaba para arriba al campo, lo corría, todo, estuvo, la verdad que fue hermosa esa época y la conexión que yo hice con el caballo, nunca lo había hecho antes porque nunca había tenido un caballo a mi cargo así. Lo que sucedió es que la dueña un día me lo pidió y me dijo que se lo iba a llevar a la casa. Y yo sabía que el caballo iba a estar atado durante meses quizá. Y yo agarré y un día en que me dio mucha tristeza eso, en un momento agarré, abracé al caballo y le dije con todo mi amor de que yo no lo iba a abandonar y que yo lo iba a cuidar. Yo tenía la idea de hablar con la dueña, que me deje tenerlo y explicarle, eh, pero no hubo caso. Y la dueña se lo llevó. Eso quedó ahí y yo después me olvidé, la verdad. O sea, el caballo se fue y yo seguí en el campo haciendo mi vida y me había olvidado de lo que había dicho, de cómo se lo había dicho y todo. La cuestión es que después, creo que pasaron, eh, sí, pasaron como 2 o 3 años de eso. Y lo que sucedió es que había un vecino que tenía un caballo, te estoy hablando ya de otro animal, de otro caballo. Y este vecino lo que hacía era maltratar mucho a su caballo. Yo odiaba verlo cómo lo maltrataba. Por un lado lo dejaba en una loma donde no había nada de pasto por la sequía y todo, estaba pelada la loma. Y él lo dejaba ahí y capaz que por una semana no aparecía y el caballo adelgazaba. O sea, yo veía cómo estaba, que no tenía comida. Entonces empecé por ejemplo, ir al pueblo yo sin decir nada al dueño del caballo y yo le compraba el alfa, le traía comida, también le ponía agua porque por ahí 2 o 3 días no tomaba agua el caballo porque no venía nadie a cargar el tanque que tenía ahí puesto para agua. Bueno, es como que me empecé a encargar del caballo pero a escondidas porque tampoco quería hacer enojar al dueño del caballo, qué sé yo. Para mí era ayudar al caballo, nada más y nada menos. Y la cuestión es que un día, hablando con ese vecino, con el dueño del caballo, le dije que la verdad que a mí me gustaría comprar un caballo, tenerlo y andarlo y qué sé yo, y a ver qué me decía, ¿viste? Y lo empecé como a tantear. Bueno, después de negociación va, negociación viene, le compré el caballo. Y ahí ya lo tenía yo en mi campo y le daba de comer muy bien y lo andaba sí o sí 2 o 3 veces por semana lo hacía caminar y correr entre 7 y 10 kilómetros por día, qué sé yo, bueno, y estaba bien el caballo, estaba más contento. Sí, ¿te acordás de la transformación? Se empezó a poner todo el pelo brillante, Y la gordito, actitud de sí. ser un caballo agresivo y que no sabía si de repente te dabas vuelta, te mordía, y también el hecho de andarlo con herraduras. El vecino nunca le ponía herraduras, le dolían las manos al caballo, se le notaba mucho, bueno, bueno, cuidarlo, o Sí. sea, cuidarlo. Y crear esa relación también con el caballo, que la verdad que no me fue fácil con ese caballo como con el otro. Mucho más desafiante.
Llegó un momento en el que, después de varios meses de tenerlo ahí y cuidarlo, llegó un momento en que se empezó a volver una carga para mí porque yo me había comprometido con otras cuestiones y me daba cuenta de que lo estaba dejando un poco de lado al caballo. Y no quería eso. Yo me había comprometido a cuidarlo y todo, y cuando vi que lo estaba empezando a querer descuidar, entonces no me gustó. Y empecé a buscar a alguien que lo compre, a vendérselo a alguien, pero claramente no al mismo dueño que tenía antes porque yo no quería que lo maltraten. Entonces empecé a publicarlo, a hablar con la gente y todo, hasta que el vecino se enteró. Y dijo, no, si yo sabía que vos lo ibas a querer vender, no te lo vendía, porque yo quería que el caballo esté cerca, porque lo quiero, que tiene un valor sentimental y un montón de cuestiones más. Entonces me empezó a ofrecer de comprármelo él. Por suerte, él no tenía la plata. Entonces yo le decía, no, la verdad que lo vendo también porque necesito el dinero y entonces no te lo voy a vender a vos porque a menos que traigas toda la plata junta, le decía. Yo sabía que era bastante imposible para él. Entonces eh, le jugaba con eso y para no decirle la verdad que lo trataba muy mal y no quiero dártelo a vos. Eh, la cuestión es que no aparecía un comprador, no aparecía un comprador. Este venía y me ofrecían cuotas, me ofrecía trabajar a cambio del caballo, me ofrecía de todo y yo poniendo siempre el límite, no, 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 no. Yo estaba decidido a dárselo a alguien que realmente lo cuidara, pero la verdad que no conseguía a nadie. Y llegó un momento en que me pregunté, ¿por qué está costando tanto conseguir alguien que se encargue del caballo? Yo había bajado mis pretensiones también, o sea, pedir menos dinero, en cuotas, a cambio de Sí, trabajo. llegamos a pensar en darlo a algún lugar, a alguna asociación de animales que lo cuiden y que lo tengan y que se jubile el Claro, caballo, que que esté en se un vaya, campo y sí. que tenga comida, agua y listo, y que se lo trate bien o que se lo deje libre en el campo. Ujú. Pero no encontrábamos una respuesta positiva. La verdad que los lugares que se ocupaban de eso estaban ya repletos de animales, no lo podían recibir. Eh, y bueno, entonces me pregunté un día, ¿qué está pasando? ¿Por qué no sucede esto? Que yo quiero que es lo mejor para el caballo. Cuando hice la introspección necesaria, me apareció en la cabeza el otro caballo que yo cuidaba antes. Y yo dije, ¿por qué se me está apareciendo esto ahora en mente? Eso es observar tus pensamientos. No es que el pensamiento me llevaba a algún lado. Apareció, al yo hacerme una pregunta respecto de algo de mi vida, mi realidad, apareció una imagen en mi mente y la observé y entonces la cuestioné. ¿Por qué apareces vos ahora? Y cuando cuestioné la imagen del caballo me acordé del momento exacto en el que yo con todo mi amor le había prometido, y en total coherencia dentro mío le había prometido al caballo que yo no lo iba a abandonar, que yo lo iba a cuidar. Y después no lo hice, porque la dueña se lo llevó y yo después ni siquiera lo fui a ver al caballo. Y me acordé de todo eso. Entonces me di cuenta de que sin quererlo yo había hecho un conjuro y que ahora se me estaba presentando en distinta forma porque era otro animal, pero se me estaba presentando la oportunidad de cumplir mi palabra, básicamente, pero con otro animal. Cuando me acordé de eso, hice lo que tenés que hacer en una situación así. Lo que tenés que hacer es perdonarte, porque lo que a mí me agarró, o sea, de lo que yo me di cuenta en ese momento cuando hice la introspección y me acordé de toda esa situación, me acordé de la culpa que yo tenía adentro, reprimida, de cuando había dado mi palabra y no lo había cumplido. A mí me daba mucha culpa no haber mantenido mi palabra y hecho cargo del caballo cuando yo le dije que lo iba a cuidar. Me daba mucha culpa. Esa culpa quedó reprimida y yo después me olvidé. Y si vos pensás que eso después, el tiempo lo soluciona, bueno, entérate de que no. Porque vos lo pensás con un tiempo lineal y la verdad es que ese no es el único tiempo posible y el que te maneja la vida si no estás ahí es el otro tiempo, por ejemplo el circular. Bueno, pero eso es para otras historias. Y entonces cuando me di cuenta de eso, me di cuenta de que yo tenía que hacer algo para sacarme esa culpa de adentro y que entonces encontrar la solución al problema que estaba generando mi realidad. Si estás listo para tomar tus propias decisiones y emprender tu camino hacia lo que vos querés lograr, accede ahora mismo a la Escuela de Héroes.
Es un recorrido de 6 meses en los que vas a aprender a definir tu propósito, disfrutar en presencia, deshacerte de creencias limitantes, integrar tu sombra y muchísimo más. Todas las herramientas que necesitas para lograr lo que vos quieras lograr en tu vida. También recordá que si tu compromiso es total, tenés disponibles los servicios personalizados en los que te acompañamos con herramientas específicas para tu caso particular y lograr todos tus resultados en el menor tiempo posible. Lo que tenés que hacer en una situación así, o lo que más te conviene, según yo y mi experiencia, es perdonarte. Perdonate a vos mismo. Perdonate por haber hecho algo, aunque haya sido con la mejor intención del mundo, pero que mirá cómo sale el tiro por la culata si no estás ahí haciéndote responsable de lo que decís, de lo que sentís, de lo que pensás, de lo que haces. Y entonces lo hice. Me perdoné. Hay distintas formas de perdonarte. Yo lo que te diría es que te asegures si lo haces de hacerlo completo. Pero eso, bueno, nos preguntás y yo te lo indico. No hay ningún problema. Sí, y eso pensarlo, en el caso de él fue con el caballo, pero pensarlo en tu vida, en tu día a día. Puede ser, por ejemplo, no sé, que no puedes vender una casa que querés vender porque en el fondo dijiste, yo nunca me voy a ir de acá. Alguna vez lo dijiste, quizás. O, qué sé yo, cada vez que te querés ir lejos de alguien de tu familia que le dijiste que nunca lo ibas a abandonar, no te puedes ir por una razón u otra. ¿Entendés? Como funciona de muchas maneras ese tipo de como, sí, como conjuros. Vos prometiste algo, que a veces lo decís para quedar bien incluso, pero queda, o sea, si vos lo decís con la emoción, queda ahí impregnado en el universo y entonces se cumple. Y se cumple de diferentes formas, o sea, a veces no es con la persona a la que vos le prometiste, sino con quien te representa a esa persona, por ejemplo. Esto, te dice Vicky, no te creas que es, bueno, entonces yo digo algo y quiero una casa nueva y se va a cumplir y te llega una casa nueva. No funciona así. Pero la situación, por ejemplo, que yo te cuento en el ejemplo con el caballo, con los caballos, tiene que ver con que cumple todos los requisitos. O sea, por un lado hay mucha coherencia en mí cuando se lo digo. Por otro lado, la emoción de después sigue ahí dentro mío, inconsciente, reprimido, y eso toma fuerza, cobra vida cuando está reprimido. Encima lo solté. Porque vos cuando decís, quiero una casa nueva, quiero una casa nueva, quiero una casa nueva, no, estás emanando necesidad, o sea, estás impregnando el universo de lo que no tenés y encima no estás soltando, o sea, lo estás alejando por todos lados. ¿Entendés? Esto no es que, digo la palabra y ya está y aparece. No se trata de eso. Pero se trata de que si vos haces en coherencia y después soltás, y entonces estás haciendo un montón de cosas juntas aunque no te parezca, y entonces sí va a funcionar. Pero funciona para todos lados. Para lo que querés y para lo que no querés también. Y entonces lo hice. Me perdoné por la culpa que había sentido, me perdoné por la promesa que había hecho y no había cumplido. Y lo que hice fue perdonarme también porque, o sea, me prometí a mí mismo que yo con ese caballo en ese momento iba a cumplir lo que no había cumplido con el otro. Me lo prometí y la decisión firme de lograr encontrar a alguien que sí o sí lo cuide y ya no me interesaba ni si recibo dinero a cambio, o sea, eso ya había pasado. Si lo recibo, bárbaro, el caballo está en venta. Lo que sucedió fue que a los 2 o 3 días, porque no pasó más de eso, ¿te acordás? A los 2 o 3 días apareció una persona que me dijo que a él le encanta, que me lo encontré por casualidad encima, porque era amigo de un conocido, qué sé yo. Me dijo que a él le encantaría tenerlo, pero que la verdad es que no tenía el dinero, y entonces yo dije, bueno, a ver quién es, a ver si realmente le gustan los animales. Entonces empecé a averiguar. De todos lados donde preguntaba, el tipo había nacido ahí en Capilla del Monte y todo el mundo lo conocía. El tipo había trabajado con caballos toda su vida, los amansaba a amor, así le decía él. Nunca le pegaba un caballo, siempre era muy bien hecho lo que hacía. Y vos lo veías entre sus animales, porque yo fui a la casa y todo, o sea, lo veías entre sus animales y era
una tranquilidad cuando estaba al lado de los caballos y los caballos se le acercaban, o sea, era la persona que yo necesitaba para que realmente cumplir mi palabra y que el caballo esté en buenas manos. De hecho lo hizo andar a Juli en ese momento, que lo subió con toda la confianza, ni me preguntó, Juli era re chiquitito. Y le dijo, agárrese de los crines, de los pelos del caballo, y yo miraba a Juli de lejos de arriba del caballo y decía, ay, ay, ay. Pero, y era el caballo, el mío de ese momento, yo ya se lo había llevado, y era un caballo que era a veces impredecible, y cuando lo subió a Juli, yo dije, pero sin embargo no. Me di cuenta de que el tipo sabía muy bien lo que hacía, y el caballo estaba mucho más tranquilo con él que conmigo. O sea, yo no es que nací en el campo y no. Me gusta andar a caballo, pero andaba en las vacaciones cuando había posibilidad, cuando era chico, nada más. Y este tipo la tenía muy clara. Pero no tenía el dinero. Entonces le dije, bueno, ¿qué sabes hacer? Me dijo, yo hago de todo. Entonces, en ese momento estábamos en el proyecto inmobiliario que te conté alguna vez, y había una de las casas que necesitaba, en donde necesitaba pintura y que conecte un calefón. No, era así, pintura y algo. No, el calefón lo conecté yo después. Sí. Era pintura. No, pero era algo más. Bueno, Adentro y afuera, sí. bueno, y otra cosa. Y la cuestión es que ni loco llegaba al precio que yo había puesto al caballo. Pero le dije, mira, yo necesito esto y esto en la casa. Si vos lo haces, el caballo es tuyo. Hizo el trabajo y el caballo sigue hoy. O sea, encima no solo se quedó con el caballo y que yo sabía que lo iba a cuidar, sino que la otra vez que lo vi, lo que me dijo a la vez siguiente que lo vi, eh, me dijo que había llevado el caballo a un campo de unos amigos y que estaba libre en no sé cuántas hectáreas de pasto, Sí. y que estaba re contento y fue maravilloso. La verdad que fue maravilloso. Pero te das cuenta de que esto no se trata de que te quedes con el ejemplo del caballo. Esto se trata de que a través del ejemplo entiendas que muchas veces cuando vos decís algo en completa coherencia, eso en algún punto se está entramando en tu vida. Y prestale atención a tus pensamientos, porque ahí vas a encontrar la respuesta, o al menos el hilo de Ariadna del que tirar cuando no encontrás la respuesta a un asunto en tu vida. Así que espero que te nutra, espero que te haya gustado y te hayas disfrutado de esta historia que es completamente verdadera, así fue. Sí, y también que veas que no es tan lineal como vos pensás. Porque ponele, no sé, ¿qué se nos pudo haber ocurrido de por qué no se vendía el caballo? Porque era Claro. muy caro, porque el caballo tal cosa, porque la ¿Ves época, porque el la crisis anuncio? económica, Sí. porque el anuncio está feo, porque... ¿Entendés? Cómo a veces le atribuimos como cuestiones lineales y en realidad, mirá cómo estaba todo interconectado y cómo a los 2 o 3 días de haberse perdonado Marcos, se resolvió de la mejor manera la situación. Eh, Fíjate en tu vida cómo funciona también. Y la verdad que siempre que pienso en ese ejemplo me maravilla la magia del perdón y de hacerte cargo de lo que dijiste, de lo que sentís, de todo, de todo. Totalmente. Bueno, Gracias por estar ahí. gracias.